Y vamos a ir a la segunda carta de Tesalonicenses. Vamos a meditar en el capítulo 3 en esta mañana. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana por medio de esta palabra? Amén. Gracias, Señor, por cada vida y por cada hermano que hoy está en tu presencia. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo habló a esta iglesia ya en su segundo escrito, en su segunda carta, y finalizando esta carta. Qué recomendación y qué mandato de parte de Dios el apóstol Pablo ordena y manda a la iglesia del Señor. Porque hay cosas que el Señor nos habla en cuanto a nuestra vida espiritual, pero también a nuestro andar, a nuestro vivir. Y también el Señor nos manda por medio de su palabra, amén, a tener cuidado, a no descuidarnos, a estar atento a todo lo que está pasando, a que veamos los tiempos, como le dijo el Señor a los judíos en aquel tiempo. Le dice: ustedes pueden diferenciar y conocer el tiempo cuando viene la lluvia mirando los cielos, pero le dijo: ustedes no pueden ahora diferenciar o discernir el tiempo que están viviendo. Ellos no estaban dándose cuenta que el Hijo de Dios, que Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, estaba con ellos, porque estaban velados. Amén. Entonces también eso pasa muchas veces. A veces hay velos, a veces hay ceguera espiritual que no permite que uno tenga discernimiento en cuanto a lo que estamos viviendo espiritualmente en este siglo, en estos días actuales. Amén. Por eso el apóstol Pablo ordenaba y mandaba a la iglesia algunos requisitos que el Señor ordenaba y que le encomendaba para que el apóstol Pablo transmitiera a la iglesia. Amén. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Verso 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Verso 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Decía el que está a tu lado: Dios te guardará del mal. Pero primero te va a afirmar. Amén. Verso 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado, lo que hemos mandado, perdón. Verso 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Toma tu asiento en esta mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por la palabra del Señor en esta mañana? La palabra del Señor nos marca y nos muestra en esta carta que fue escrita a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalonia, algo muy importante. El Evangelio había llegado a esta ciudad, a Tesalonia, y ahí vemos que el apóstol Pablo tuvo un arduo trabajo en la administración y en la predicación de la palabra. Por lo que nosotros vemos en el capítulo 3, el apóstol Pablo, en esta situación, en este contexto que leemos en la Escritura, si nosotros vamos al último versículo 17, dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. O sea que Pablo, en el momento que escribe esta carta, estaba preso y él escribió esta carta. Dice que esta carta es escrita por su mano, por su puño, y es su letra. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios a eso? Y el apóstol Pablo nos habla en este capítulo 3 de Tesalonicenses, a los de Tesalonia, primero lo que les encomienda
lo que les pide a la iglesia, que la iglesia ore. Decía que está a tu lado, hay que orar. Porque es un mandamiento y un mandato que Dios pide y ordena a la iglesia. No solamente, escuche, por nuestro propio bien espiritual, sino Dios pide y ordena que los creyentes oraran. ¿Por quiénes tenían que orar? Por los encargados y por aquellos que eran responsables, los llamados que fueron a transmitir el mensaje del Señor, a llevar el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Usted es una persona que fue llamada por Dios, la cual Dios compró a precio de sangre, la cual Dios hizo en su vida una obra, la cual usted se ha arrepentido. Entonces tenemos un deber. El primer deber es vivir como Dios ordena por medio de su palabra. Y segundo, tenemos que orar, tenemos que tomar esta herramienta espiritual y tener comunión con Dios y orar al Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se pueda difundir. Uno dice hoy, pero pastor, ¿no se está difundiendo la palabra hoy por todos los medios? Sí, se difunde por las redes sociales, se difunde por la televisión, se difunde por la radio, por internet, por todo ámbito se está difundiendo. Pero lo que hoy tristemente vemos que no es una verdadera palabra la cual está corriendo, porque si hay una palabra que corre, que fluye, esa palabra va a traer glorificación a Dios. Porque así lo dice, para que la palabra del Señor corra, para que la palabra del Señor no tenga impedimento, para que la palabra del Señor fluya. ¿Y saben lo que me lleva a esto? Libro de Juan 7:37 habla de los creyentes que iban a recibir el Espíritu. Iban a recibir una palabra viva en su interior, porque el Espíritu es la palabra viva del Señor en nosotros. Es su palabra. Que more Cristo en vuestros corazones, que more la palabra en vuestros corazones. ¿Quién es esa palabra viva? Cristo. Decía que otro lado de esa palabra es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que correr? Diga conmigo, Cristo, la palabra en nuestro interior. ¿Y qué dice Juan 7:37? Aquellos que creen, como dice la Escritura, correrán ríos de agua de vida. Va a haber un fluir, va a haber un río, va a haber una palabra abundante que va a fluir, que va a correr, que no va a parar, que no se va a detener por nada ni por nadie. Pero porque a veces no hay un correr, hay un fluir, hay un río en cuanto a la vida espiritual. Pablo estaba pidiendo a esta iglesia, escribiendo esta carta, que oraran por ellos, por nosotros, oren, pidan, para que la palabra corra. ¿Cuál es nuestro deber como iglesia? Que esta palabra que estamos soltando, liberando, corra, llegue a los corazones, toque las vidas, transforme. Hoy que el Señor se glorifique a través de la palabra, que el Señor se glorifique aparte de las evidencias de lo que Dios hace en el poder. Pero la palabra es muy fundamental. La palabra es el aliento de vida para cada persona. Entonces Pablo pide a esta iglesia que la iglesia ore para que la palabra corra. Tenemos que orar para que en esta generación, ya como nosotros estamos recibiendo, que Dios despierte a otro, que Dios despierte el espíritu, quite toda ceguera, quite todo velo, para que esta palabra pueda seguir corriendo por diferentes lugares, que siga corriendo por diferentes naciones, una palabra verdadera que corra y que fluya de parte del corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué tenemos que orar? Porque en el ambiente espiritual hay una fuerte guerra espiritual. ¿Por qué el cristiano debe de orar y no debe de dejar de orar en ningún momento? ¿Por qué tenemos que tener a Dios en nuestro pensar continuamente, las 24 horas del día? Usted no se va a arrodillar las 24 horas del día, pero usted va a tener en su pensar, en su mente y corazón a Dios. Y va a hablar en su corazón con Dios. Usted puede estar trabajando y puede estar hablando con Dios, amén. Puede estar trapeando y puede estar hablando con Dios, puede estar lavando los platos y puede estar conectado, orando, hablando con Dios dentro de sí mismo, hablando con el Espíritu Santo, aleluya. Orando por su familia. Usted no es que levante su voz. Claro que si usted está solo, tiene un lugar, un aposento, un monte, un lugar donde pueda orar, gloria a Dios, pero por ahí está rodeado de gente.
orando, clamando al Señor en el Espíritu. Entonces, Pablo, ¿por qué? Porque hay una actividad espiritual que se está moviendo, se está gestando, las tinieblas van avanzando y necesitamos que la iglesia clame, necesitamos, como Pablo dijo a los de Tesalónica, que la iglesia ore para que la palabra corra. Efesios capítulo 6, miren lo que dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Será que en esta mañana esa palabra, ese fluir está corriendo dentro de ti? Si estaba estancado ese fluir, si había un estancamiento espiritual, ¿qué es lo que estanca? El correr. El agua sucia, el agua estancada se pudre en algún momento. Tiene que haber una apertura, tiene que haber un fluir. Hay personas que su agua está estancada, está podrida, porque viven de experiencias pasadas, de cosas antiguas, amén, de cosas que ya pasaron y no viven en el presente, no viven en el día de hoy, a lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces siempre viven de los recuerdos del pasado, entonces los lleva a un estancamiento espiritual. Pero la palabra tiene que correr. Si hay oración, la palabra va a correr. Decía que está a tu lado, si hay oración, va a haber un caudal en tu espíritu. Van a haber palabras que cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, vas a recordar la palabra, porque va a haber un río que va a correr y no se va a detener por nada. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. El diablo está acechando en este tiempo. El diablo se está moviendo con sus actividades satánica, demoníaca en estos tiempos, afectando la mente de los niños, afectando la mente de los jóvenes, oprimiendo, distrayendo, utilizando los medios de este siglo, la tecnología, utilizando las redes sociales para que pierdan tiempo, para que estén entretenidos, utilizando los juegos, ¿para qué? Aleluya, para tenerlos atados. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No es malo que haya un tiempo de esparcimiento, pero un esparcimiento sano. No que contamine, no que ate, no que perturbe, no que lleve a esos niños, a esos jóvenes o a los hermanos a ir en decadencia espiritual, llevándolo cuesta abajo antes de crecer en la fe, crecer en la palabra, crecer en la vida espiritual, en la oración. Entonces tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. Amén. Debemos de fortalecernos en el Señor. Debemos pedir al Señor esa fortaleza espiritual para resistir cuando venga el ataque. Que dice, y tenemos que estar vestidos. Hay muchos hermanos que están desvestidos, que no están vestidos con las armaduras. Por eso las acechanzas y los dardos de fuego que el enemigo lanza entran, penetran en el corazón, penetran en los pensamientos. Colócate el yelmo para que ningún pensamiento que no es de Dios venga a entrar a tu mente. Colócate la coraza para que ninguna flecha prendida a fuego penetre tu corazón, dañe, te mate, te destruya, caigas. Tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Desea que está a tu lado, hermano, Dios quiere que te afirmes en este tiempo. Pastor, pero estoy viniendo a la iglesia. No tiene nada que ver que tú vengas a la iglesia. Tú puedes venir a la iglesia, pero no estar firme en tus convicciones, no estar firme en la oración, no estar firme en la palabra, no estar firme en tu compromiso con Dios. Puedes estar, venir todos los cultos, pero Dios te ve espiritualmente y sabe si estás firme. Si puedes resistir cuando venga la lucha y no te vas a apartar, no te vas a alejar, no te vas a ir de la iglesia, no te vas a enojar, no te vas a mantener y vas a luchar contra eso que te quiere mover, que te quiere sacar, que te quiere apartar. Va a utilizar a tus seres queridos, a tus familiares para perturbarte, para burlarse de ti, para decir cosas, para que tú te sientas débil y digas, bueno, no voy más a la iglesia, no haces la contra. No, ahí donde tienes que fortalecerte en el Señor, pelear, porque luego dice la palabra, porque no tenemos lucha contra
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y el diablo sabe cómo atacar. A veces te atacan los sentimientos, a veces te atacan la mente, a veces utiliza a alguien cercano, a alguien que tú lo menos espera que va a hacerte algo, ese te ataca, ese te daña. Amén. Por eso tenemos que estar revestidos. Decirle que está a tu lado, tienes que revestirte. Debes de pedirle a Dios en esta mañana: Señor, sí, Señor, estoy revestido, no tengo la salvadura, no tengo el yelmo, por eso tantos malos pensamientos, por eso tantos pensamientos vienen a mi mente contra el hermano, contra el pastor, contra la pastora, contra este hermano, porque, Señor, hay pensamientos que me están agobiando, oprimiendo, se están transformando en una perturbación. Entonces necesitamos el yelmo. Pablo le dijo que tenían que orar. ¿Por qué es necesario orar? Porque hay un movimiento espiritual. Hay una actividad demoníaca que se está moviendo. Y solo los que oran y están en comunión van a percibir lo que está pasando. ¿Vio lo que el Señor nos habló este día viernes? Este día viernes el Señor nos habló que había mucha oración contraria. Mucha oración contraria. Por eso en la semana costó a muchos orar, doblar sus rodillas, clamar, interceder, guerrear. ¿Por qué? Porque la oración contraria perturba. Si uno no está firme en la oración y está fuerte, amén, no es que te va a sacar de la iglesia, sino que te perturba. Claro que puede llegar a sacarte de la iglesia si tú estás mal, si tú no estás orando, si tú no estás en comunión. Puede tener efecto esa oración contraria. Pero esa oración contraria puede hacer efecto en tu vida si ya tú estás mal y no estás buscando a Dios. Amén. Entonces es muy importante, por eso esta semana oramos y el Señor me molestaba de orar y cortar toda oración contraria en algunos hermanos específicamente, pero también en términos generales. Amén. Que el Señor nos ayude y que podamos hoy vestirnos de esta armadura, que en esta mañana le podamos decir nosotros al Señor: Señor, sí, ando desvestido, estoy sin la vestidura, estoy yendo a la guerra pero sin las vestiduras. Amén. ¿Y cómo tú te das cuenta que estás sin las vestiduras? Cuando todo comienza a afectarte. ¿Cómo me doy cuenta que no tengo la vestidura? Cuando te afecta. Cuando te afectan los pensamientos, cuando hay una ofensa y eso te ofende, te estás dando cuenta que no estás vestido. Porque si estás vestido, no va a tener lugar eso en tu vida. No va a tener lugar. Pero ¿cómo me doy cuenta que me está afectando? ¿Cómo me doy cuenta que no tengo la vestidura para ir a la batalla cuando lo que pasa a mi alrededor me está afectando espiritualmente? Y estoy decayendo. Y ahí el diablo, como dice en Corintios, el diablo toma ventaja. El diablo se aventaja de los cristianos. Amén. Nosotros no tenemos que permitirle que él se aventaje. ¿Me va siguiendo? Entonces Pablo pedía que oraran porque algo iba a pasar en esta iglesia. Por eso tenemos que también traer lo que dice Efesios, para que estemos alerta, estemos atentos. Amén. Lo que está pasando, lo que estamos viendo a nivel país, a nivel mundial, todo lo que hoy se está manifestando y moviendo. Dios, por un lado, estamos viendo todo lo que Dios está haciendo tremendo y glorioso, porque lo estamos viendo, lo estamos recibiendo, lo estamos experimentando, cada culto, cada santa cena, cada palabra, todo lo que Dios está haciendo, y cada vez Dios hace cosas más lindas en nuestra vida. Pero también está la otra parte, que las tinieblas están avanzando sobre muchos pueblos de Dios, están avanzando sobre la tierra. Y hoy vemos las leyes que se están promulgando. Hoy vemos cómo todo se está dando en el orden que está escrito en la palabra en cuanto a cómo las tinieblas están avanzando. Pero dice que la gracia es mayor, que la gracia va a sobreabundar. ¿Me va siguiendo? Escuchen. Entonces, este correr de esta palabra va a ser por causa de que haya un pueblo que ore. Oren por nosotros, dijo el apóstol Pablo, para que la palabra del Señor corra y sea como, diga conmigo, glorificada. ¿Qué significa que la palabra sea glorificada? No es simplemente dar gloria por la palabra.
Porque uno dice, bueno, gloria a Dios por esta palabra, gloria a Dios por esta profecía, gloria a Dios por lo que Dios nos habló. Sí, gloria a Dios por eso. Pero que sea glorificada representa que haya un cambio. Que sea glorificada representa en nuestra vida. La palabra tiene que correr, tiene que fluir, la tenemos que recibir. Tenemos que orar para que Dios levante a hombres y mujeres, a hermanos en la fe, que esta palabra fluya a través de ellos, esta buena palabra, esta sana palabra que viene del corazón de Dios sin ninguna clase de mezcla, que fluya, que corra y que sea glorificada. Amén. Y si esta palabra sale de la boca del Señor y del corazón del Señor, esta palabra va a ser glorificada. Porque dice, y corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. ¿Qué ocurrió cuando Pablo llegó a Tesalónica? Vamos a verlo. Vaya conmigo a la primera carta de Tesalónica. A los tesalonicenses, la primera carta. Capítulo 1. Verso 2. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. No solamente Pablo le pedía que oraran, sino que ellos también oraban por la iglesia. Amén. Esto es recíproco. Los líderes, los encargados de la predicación oran y también el pueblo de Dios ora. ¿Cuánto dicen amén? Verso 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Escuchen, ahí vaya al verso 9. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí vemos lo que Pablo habla en el capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses, que dice que la palabra fue glorificada porque ellos la recibieron. Pero esta palabra fue glorificada de tal manera porque ellos abandonaron los ídolos, se convirtieron al Señor y ahora adoraban al Dios vivo. ¿Cuánto dicen amén? No es simplemente predicar la palabra, hablar la palabra, amén. No, es que la palabra de Dios tiene que hacer algo en nosotros. La palabra de Dios tiene que provocar algo en tu espíritu, tiene que llevarte al arrepentimiento, a reflexionar de tu vida, tiene que llevarte a que tú cambies, aleluya, como pasó en Tesalónica, no simplemente con palabras, sino con poder. El poder se manifiesta por la palabra y también las evidencias por los dones espirituales, para que crean que Dios está en el asunto, para que crean que Dios es el que está hablando en medio de esa congregación, en medio de ese pueblo, aleluya. Pastor, bueno, yo estoy recibiendo todos los días palabras. Acá cuando viene el profeta, cuando vamos, cada palabra estamos recibiendo. Pero la palabra está siendo glorificada en tu vida. La palabra está corriendo, está siendo glorificada, aleluya. Se está glorificando. La gente puede dar gloria a Dios de tu cambio, de tu transformación, de lo que antes era y lo que eres ahora estando en Cristo. Pero bueno, pastor, tengo 40 años, 50, no importa, esto es para todos, no importa los años que tengas, no importa la edad que tengas en el Evangelio, la palabra te está transformando, la palabra te lleva a ese arrepentimiento, a que cambies tu proceder como hablar, a que cambies tus actitudes, a que cambies tu manera de pensar, a que cambies tus actitudes frente a las personas que no tienen a Cristo, aleluya. ¿Será que la palabra se está glorificando en nosotros? ¿Será que seremos ese
ese candelero en esta ciudad de Castillo, que estamos iluminando, aleluya, y que estamos siendo luz en medio de tinieblas en esta parte de la tierra, en esta parte de esta región, aleluya. ¿Será que tus hijos, será que tu esposa, será que tus vecinos están viendo que Cristo está en tu vida y se está glorificando porque hay una palabra que entró? Porque el Cristo, que es la palabra viva, está corriendo dentro de ti. Porque Cristo está corriendo dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu. Entonces se está glorificando esta palabra. Esta palabra está fluyendo dentro de tu vida. ¿O será que cuando viene la lucha te turbas y te olvidas de las palabras, de las promesas de Dios? Viene la lucha y comienzas a enloquecerte, a alocarte de qué decisión tomar. O estás dejando que la palabra de Dios fluya. Señor, tú eres mi consejero, tú eres mi salida, Padre. Tú eres el príncipe de paz que está en mi vida. Tú eres Emmanuel, Dios conmigo, con todos nosotros, Padre. ¡Aleluya! Entonces Pablo estaba pidiéndole que ore para que la palabra de Dios fluyera, corriera. Por eso hoy vemos tanta mezcla, ¿no?, en el Evangelio, tantas cosas sacadas de contexto, tantas interpretaciones privadas. Porque yo creo que esto Dios dice, me parece a mí que Dios dice esto, dice así, así. Y no dice eso Dios, Dios dice todo lo contrario a lo que muchas veces algunos piensan. Porque la palabra de Dios ya está interpretada. Solamente es que los creyentes no la profundizan, no la escudriñan como un tesoro escondido que está. Usted cuando vio antes que se jugaba a encontrar el tesoro y se escondía algo y estaba ahí buscando el tesoro y a veces lo enterraban y había que ahí cavar, y cuando se hacían esos juegos, cuando antes iban y se tenía que desenterrar el tesoro y ahí tenían que estar luchando uno con otro y buscando, bueno, así es la palabra, dice que es un tesoro y que hay que escudriñarla y que hay que profundizarla. Por eso se necesita del ministerio del maestro en la iglesia. ¿Para qué? Para que el maestro enseñe a los hermanos, a los discípulos, a los alumnos, para que vengan a que el panorama espiritual se abra, amén, y haya conocimiento amplio de las cosas de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No es simplemente buscar en YouTube o buscar en las redes sociales o buscar las palabras ahora como está la inteligencia artificial. Usted ahí tiene WhatsApp, usted ahí vio ese simbolito celeste que está ahí en el WhatsApp, ¿todos lo tienen ahora eso? ¿Lo tienen? Bueno, eso es la inteligencia artificial. Usted busca ahí, pone una palabra, lo que usted quiere buscar, y ahí eso le comienza a tirar todo lo que usted está buscando. Yo hice la prueba el otro día, dije, voy a buscar la historia de Martín Lutero. Puse Martín Lutero y me hizo una reseña de los puntos más importantes. Amén. Entonces miren cómo la tecnología va avanzando y todo esto que es la inteligencia artificial, se está todo ya preparando, porque esto lo va a utilizar el anticristo en el fin. Todo esto lo va a utilizar el diablo. Entonces todo lo que la Biblia nos está hablando, ya todo se está preparando. El diablo va a utilizar la inteligencia artificial. El diablo va a estar en Jerusalén y va a haber un holograma del anticristo que se va a ver en todo el mundo. Amén. O sea, no va a necesitar ir a viajar a todas las naciones. Él con un holograma va a estar ahí en un lugar y él va a hablar y lo van a ver por todo el mundo. Va a ver se va a presentar ese holograma y ahí él va a hablar y se va a escuchar y lo van a ver todos. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es muy importante que la palabra de Dios corra, fluya, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 3. Decir en esta mañana, Señor, que esa palabra corra en mi vida. Debo de orar para que fluya. Si no oras, no va a fluir la palabra. Si no oras, aleluya, no solamente Pablo está hablando que oren por los hermanos que están encargados de la predicación, tiene que correr dentro de ti como un río. Y tiene que glorificarse dentro de ti para que todos lo vean. Como Pablo le dijo, porque hemos escuchado y hemos oído que ustedes se convirtieron de los ídolos y ahora sirven al Dios verdadero. ¿Qué hubo ahí? ¿Por qué la palabra se glorificó en ellos? Porque hubo un cambio, una transformación. Dejaron de adorar las imágenes para adorar al verdadero y único Dios. Cuando
¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Será que en esta mañana va a correr esa palabra en tu interior? ¿Va a correr su espíritu en tu interior? ¿Va a correr y no se va a detener? Aleluya. ¿Qué es lo que detiene el fluir? ¿Qué es lo que detiene el pecado? ¿Qué es lo que detiene las raíces de amargura? ¿Qué es lo que detiene las palabras violentas como hablamos el día viernes? Que las palabras violentas, como expliqué, no son palabras con una actitud agresiva, son palabras que nosotros dudamos de Dios, de las promesas de Dios, que el Señor nos habla y a veces tarda que se cumpla, porque Dios tiene el trato con cada uno y lo va a cumplir en el tiempo que Él lo quiere cumplir. Pero a veces los hermanos se turban y dicen, Dios me habló y no pasa nada. Entonces esas palabras que van siendo violentas ante Dios, aleluya, hace que eso se detenga. Pero tiene que haber un correr y un fluir, y que la palabra sea glorificada en nosotros, y que no solamente en nosotros que veamos que nuestra vida está yendo a un cambio, sino que la evidencia mayor de que esto está ocurriendo en nosotros, que los demás lo vean. Tú te alegras, uy, gracias Señor, porque antes yo por ahí tuve una discusión, iba a la confrontación, peleaba, gritaba, pero ahora veo que hay calma, ahora veo que dicen algo y estoy callada o estoy callado y no digo nada. Antes no era así, bueno, gloria a Dios, alegrate por eso, porque Dios está obrando, porque Dios está trabajando. Pero si eso no pasa, entonces la palabra no está corriendo en tu vida. Estás viviendo la iglesia, estás escuchando, pero no la estás poniendo por obra, no la estás absorbiendo, no la estás comiendo, no la estás digiriendo con el estómago espiritual, no está en tus entrañas. Entonces no se puede decir que se está glorificando la palabra en tu vida si no se está mostrando eso. Por eso es necesario orar. Verso 2. Para que seamos librados, ¿cuántos dicen amén? De hombres como perversos y malos, porque no es de todos la fe. Primero debían de orar porque había una actividad, porque todo eso que impide la palabra de Dios, ¿se acuerdan que dice en otra de las cartas, si no me equivoco en Corintios, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio? Entonces el Dios de este siglo utiliza todo su sistema diabólico, satánico, la religión, utiliza todo lo que es la distracción, todo eso, utiliza la economía, utiliza todo ¿para qué? Para tener a los incrédulos como cegados. Entonces la gente cuando le habla del Evangelio dice, no tengo tiempo, no es mi tiempo, ahora yo necesito trabajar, necesito llevar el sustento a mi casa, necesito hacer mi casa. Entonces el diablo cegó el entendimiento para que no haya tiempo para Dios. Para que ese tiempo sea invertido en las cosas que ellos decían y anhelan en su corazón. Y no realmente para que la palabra de Dios traiga luz a sus vidas. Entonces el diablo utilizó todo este sistema satánico caído, que esto en el griego es el cosmos, la tierra es el cosmos, es el sistema diabólico que el diablo implementó para distraer a la humanidad. Para distraer y aún a los mismos creyentes los quiere distraer. Los quiere apartar de la oración, de la comunión, de venir a la iglesia, de comprometerse con la palabra. Y ahí el diablo busca y utiliza situaciones y métodos en tu mente para que tú digas, bueno, no tengo la capacidad de estudiar, no puedo. Todas esas cosas vienen del hombre caído, porque tú puedes. Si crees a la palabra, ¿qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si la palabra fluye en mi vida, el diablo te va a decir, no podés. Pero ¿qué te dice Dios por medio de su palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo te va a decir, no podés. No, sí que puedo, porque hay una palabra que Dios me dice. Y la palabra es que todo lo puedo en el Señor que me fortalece. ¿No ves cómo el diablo utiliza todo lo contrario para apagarte, para hacerte que no busques a Dios, para que no estudies la palabra? Y muchos dicen, bueno, yo no fui a la escuela, no tengo capacidad. Todo lo podemos en Cristo. Pero estás orando para que ese poder actúe en tu vida, estás orando para que fluya, para que se glorifique, estás buscando a Dios para que eso corra, porque a veces algunos son cómodos
Y la comodidad o el conformismo te va a llevar a una decadencia espiritual y a quedarte enano espiritual, no a crecer. Por eso es un precio a pagar, por eso es un sacrificio en nuestra vida. Buscar a Dios, no un sacrificio, decir, ay, qué sacrificio. No, es un sacrificio que yo hago, porque este sacrificio tendrá ganancia para mi vida. Este sacrificio, lo que yo hago, tendrá resultado. Dejo de hacer algo. Por eso dijimos el otro día, hablé de alguien que yo escuché que habló del tiempo. Todos tenemos tiempo. Amén. El tiempo, nomás que está mal invertido. En la vida de las personas, ni más en la vida de los creyentes. Dejar de hacer algo que a ti te gusta para hacer lo que a Él le agrada. Y ahí se va a ver el orden de prioridad. Si haces lo que a ti te gusta o haces lo que a Él le agrada. Entonces habrá tiempo, siempre tiempo hay. Aún para las hermanas que tienen muchos hijos hay tiempo para buscar a Dios, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para orar, sacrificar horas de sueño. Bueno, pastor, pero no voy a rendir al otro día. Mentira del diablo. Amén. Porque aquel que entra en la presencia de Dios y busca a Dios, vas a dormir 1 hora, 2 horas, pero vas a andar fresco como una lechuga todo el día. Vas a andar renovado. ¿Por qué? Porque el Espíritu viene sobre ti y fortalece tu espíritu y tu carne está renovada. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy dijimos, ¿qué dijo David? Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi carne te anhela. ¿Por qué dijo mi carne te anhela? David sabía que cuando él entraba a la presencia de Dios, él andaba fortalecido, no solo en el espíritu, sino en su carne. Vamos a andar renovados, fortalecidos. Pero bueno, a veces la carne puede más que el espíritu y te tira al suelo y te tira a dormir y te tira ahí a no buscar a Dios. El desánimo, las luchas en tu casa y todas esas cosas. Escuchen, seguimos leyendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al que vive. Para que seamos librados de quiénes? De hombres. Dios conmigo, hombres. Perversos. Y malos. A Pablo se le han opuesto muchas personas cuando él fue el encargado de llevar el evangelio a los gentiles, porque en realidad Pablo fue levantado por el Señor. Esa misión la tenía que hacer Pedro, pero Pedro siempre fue una persona que fue impulsiva, fue una persona que iba al frente, pero también Pedro era de aquellos que por ahí no le gustaba que lo confronte su propio pueblo, porque él era judío. Y para los judíos, los gentiles eran llamados perros, eran paganos. Amén. Pero Dios murió tanto por los judíos como por los gentiles, por toda la humanidad. Entonces Pedro se hacía judío con los judíos y muchas veces se hacía gentil. Entonces los de su propio pueblo le hablaban y decían, hey, vos, ¿qué te haces el judío y estás compartiendo con los gentiles? Y a eso como que a Pedro lo tocaba. Es como que Pedro todavía seguía aferrado a las tradiciones, a la religión judaica. Entonces, como el Señor vio que Pedro no iba a encomendarse a hacer la misión de ir a predicar a todos lados, levantó a Pablo. Entonces Pablo fue a los gentiles. Primero fue a los suyos, fue a los judíos. Y como los judíos lo querían matar, como los judíos lo buscaban para matarlo, porque él antes perseguía, como explicaba ya la pastora en la escuelita, a los niños, perseguía a los cristianos y se convirtió, y ahora predicaba los de su propio pueblo lo quería matar. Entonces dijo, me voy, ustedes no quieren el Mesías, no quieren recibir a Jesús como el Señor y Salvador. Él es el Mesías, Él es el enviado, es el Hijo de Dios. Bueno, me voy a los gentiles. Y ahí él fue a los gentiles. Por eso él es el apóstol de los gentiles. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y muchos hombres se le oponían, amén, en diferentes cartas que nosotros vemos cómo se le oponían los de su propio pueblo, cómo se le oponían los reyes y cómo se le oponía hasta parte del pueblo también que no quería recibir. O sea que tenía gran oposición, pero también tenía la oposición del diablo. Miren lo que dice en el capítulo 2, pero en la primera carta, en la primera carta, vamos al capítulo 2, vaya conmigo al capítulo 2. Capítulo 2, verso 18. Dice así: por lo
lo cual quisimos ir a vosotros. Pablo quiso en una ocasión ir a lo de Tesalónica, a predicar, a confirmar don y a ministrar a la iglesia. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Pero Satanás, ¿qué hizo? Los estorbó. ¿Qué hizo Satanás? Los estorbó. Una oposición. El mismo diablo se levantó a oponerse, a estorbar. No sé de qué forma, no sé cuál fue el medio, qué es lo que utilizó el diablo para estorbar a Pablo. Pero a veces vemos que hombres malos también se le oponían, lo perseguían. Pero acá dice el diablo. No sé cómo el diablo se presentó de esa manera para oponerse a Pablo, pero el diablo tuvo gran parte en los estorbos de Pablo para que no llegara a ministrar esta iglesia. El diablo se levanta a estorbar tu comunión, tu relación. El diablo se levanta a que tú busques la palabra, a que tú estudies la palabra. Va a querer estorbarte, va a querer poner piedra, va a querer levantar una piedra en el camino, ponértela para que tropiece. Va a levantar un familiar que se va a levantar como un estorbo. No es tu familiar un estorbo. Ahora dice, bueno, pastor, lo saco al esposo, es un estorbo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que un estorbo espiritual el diablo levanta para que el propósito de Dios, para lo que Dios quiere hacer con tu vida, tú estés siendo estorbado en eso. Decía que está a tu lado, hoy Dios va a quitar todo estorbo espiritual de mi vida. Alguna manera en la casa, el pastor dijo que sos un estorbo, así que te voy a sacar. No. Saca ese estorbo espiritual. Eso que se está levantando como un estorbo. Usted sabe cuál es el estorbo. A veces no hay que pedir tanta revelación. Usted sabe cuál es el estorbo que está impidiendo. Solo tiene que orar y decir, Señor, esto es un estorbo para mi vida. Esto es un estorbo para mi comunión contigo. Esto me está afectando, es como un estorbo, es una piedra. Entonces, Señor, hoy lo vas, porque el diablo levantó eso para que esté ahí, para que tú tropieces. Pero en el nombre de Jesús en esta mañana, levanta tu mano. Profetizamos por la palabra del Señor en esta mañana, que aunque el diablo haya levantado estorbos en tu vida, profetizo esta palabra de parte del Señor, lo que estamos liberando por las Santas Escrituras, por la profecía más segura, aleluya, que todo estorbo, aleluya, que está el enemigo levantando, que todo estorbo para que no haya un fluir, para que no haya algo que glorifique en cuanto a la palabra en tu vida, el Señor lo va a quitar, así como le pasó a Pablo. Pablo tenía deseo, el deseo de Pablo era estar con los hermanos. A veces hay hermanos que tienen deseo de llegar a la iglesia, a veces hay hermanos que el Señor le pone ganas a la iglesia, pero se levantan los estorbos, se levanta la enfermedad. La enfermedad puede ser un estorbo también, es un estorbo espiritual que se está levantando para que tú no vengas a la iglesia. Tú quieres venir, a veces tú dices, te levantas, tengo ánimo, tengo deseo de ir a la iglesia, pero cuando tú piensas eso, mañana voy a ir a la iglesia, cuando ya tú dijiste eso, el diablo va a buscar toda la manera para estorbarte, va a buscar toda la manera para que lo que tú dijiste con tu corazón, porque tú, el Señor colocó eso, que vengas a la iglesia, pero ya dijiste, y ahí el diablo se levanta, ahí el diablo pone estorbo, ahí el diablo comienza con las enfermedades, ahí te levantás al otro día con dolor de espalda, te levantás con dolor de cabeza, te levantás, la semana se levanta mal, ahí con vómito, con dolor de estómago. ¿Qué pasa? ¿Qué malicia del diablo es esto? Es el estorbo. Pero en esta mañana el Señor va a quitar todo estorbo. En esta mañana el Señor va a quitar ese estorbo de tu vida para que puedas orar en libertad. Hay un estorbo en la oración, hoy Dios lo va a quitar. Hay un estorbo en el ayuno, hoy Dios lo va a quitar. Hay un estorbo en tu vida, hoy Dios lo va a quitar en esta mañana. Porque la mayor profecía, la palabra más segura, la estamos liberando de parte del Espíritu. Recibe en esta mañana, porque Dios está quitando ese estorbo en esta mañana. Va a quitar eso, lo que está atormentando tu mente, eso es lo que está atormentando tu vida. Ahí el Señor lo quita, ahí el Señor lo saca, lo va a arrancar, va a sacarlo como una piedra, lo va a sacar en esta mañana de tu vida. Sí, Padre, lo vas a sacar, lo vas a arrancar, y no va a haber estorbo. El diablo, cuando se levante a poner estorbo, vamos
a vencer porque vamos a estar vestidos con las armaduras y vamos a pelear y vamos a liberar la palabra que corre en nuestro espíritu y que se glorifica en nuestro diario vivir, y el diablo no va a tener oportunidad ninguna en nosotros. Aleluya. Aunque el diablo se levante a estorbar, él va a querer estorbarte en la mente, ahí donde más trabaja, en la mente, los pensamientos. Es un estorbo, ese pensamiento es un estorbo. En esta mañana permítele al Señor, dile: sí, Señor, esto que está en mi mente es un estorbo, me está estorbando. Oh, me está estorbando la comunión, me está estorbando que tú fluyas en mi espíritu, Padre. Hoy tiene que ser quitado de mi mente y corazón. Esto que me está estorbando, Padre, proseguir. Esto que me está estorbando, el avanzar, aleluya, en la vida espiritual me está estorbando. Ya no tengo la misma fuerza de antes, ya no tengo el mismo deseo, el mismo entusiasmo, ya no tengo el mismo anhelo de antes. ¿Qué está pasando? El diablo puso estorbo, hermano, pero en esta mañana Dios lo va a quitar. En esta mañana Dios va a colocar el deseo, va a colocar un anhelo ferviente en tu espíritu, va a colocar un anhelo más fuerte en esta mañana. Quita la batalla. Colócalo, Señor, en esta mañana, que ellos lo sientan, que ellos sientan que tú estás introduciendo, que ellos sientan que tú estás colocando. Ya cuando tú dices vas a la iglesia, tu corazón arde por venir, pero también el enemigo se levanta, pero va a ser más fuerte lo que va a arder, va a ser más fuerte lo que Dios va a hacer que toda oposición, va a ser más fuerte la presencia de Dios que toda oposición en tu vida. Aleluya. Y nada te va a detener, nada va a estorbar. Aunque Pablo por un momento no pudo ir, pero Pablo llegó a Tesalónica, aleluya. No todo el tiempo el diablo te va a estorbar. Si te estuvo estorbando, hasta acá llegó. Porque al diablo lo estorbó a Pablo hasta un cierto punto, pero se terminó. Porque la orden de Dios era que Él tenía aquí. Y cuando Dios dice lo que Él quiere hacer con tu vida, todo estorbo se tiene que quitar. Si hasta el día de hoy el diablo te estorbó, hoy se termina, hoy se termina, hoy se termina. Levanta tu mano y recibe esta palabra, porque hoy se termina ese estorbo, porque Dios lo va a quitar en esta mañana, porque llegó el día de que el Señor quite ese estorbo, porque grandes cosas, come y bebe, porque largo camino te resta. Dice el Señor. Señor, va a quitar ese estorbo en esta mañana. Aleluya. Y ahora vas a poder orar con libertad, vas a poder correr esa palabra. ¿Cuál era el impedimento? La falta de oración. Se va a quitar el estorbo, se va a quitar la distracción, se va a quitar el cansancio, se va a quitar el agobio, se va a quitar la falta de deseo, porque Dios va a colocar el deseo. Oh, pastor, no tengo a veces ganas de orar. Bueno, hoy el Señor, si tú le pides, Señor, coloca el deseo en mi espíritu, coloca el anhelo para que yo ore. Yo quiero orar, pero a veces no quiero, estoy desganado. Pero si tú se lo pides, hoy Dios quita el estorbo y coloca el deseo de buscarlo a Él. Aleluya. Pastor, a veces no tengo ganas de ir a la iglesia, a veces me cuesta venir a la iglesia. Dios va a colocar el deseo, va a quitar el estorbo, va a quitar las piedras, va a quitar la oposición, y vas a ver que cada día que llegue el día de culto vas a venir corriendo a la casa de Dios. Va a haber una desesperación dentro de ti, porque Dios está colocando ese deseo. Rica la babacanda. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, en esta mañana. Aleluya. Porque lo estás haciendo, Padre. Porque lo estás haciendo en esta mañana. Lo estás haciendo, Cristo. Lo estás haciendo en esta mañana. Aleluya. Lo estás haciendo en esta mañana. Lo estás haciendo en esta mañana. En cada corazón. Siente lo que Dios lo está haciendo en esta mañana. Ese estorbo y el Señor lo va a quitar. Usted puede decir: un estorbo en mi familiar que me hizo tanto daño y siento esa piedra de dolor. Bueno, en esta mañana Dios va a quitar ese estorbo.
Mi padre, mi madre, mis hermanos me hicieron algo. Y eso es algo que está en mi corazón, aleluya. Es un estorbo que el diablo colocó para que tú no puedas recibir de la presencia de Dios. Pero en esta mañana el Señor lo va a quitar. Un estorbo puede ser una preocupación por la vida de tu hijo, de tu hija, que se termina convirtiendo en una turbación. Porque todos tenemos preocupaciones en la vida. Pero que eso que muchas veces nos preocupa no se termine convirtiendo en una turbación diabólica. Entreguémoslos a Dios. Señor, en tu mano está. En tu mano está esta persona, en tu mano está. Pero no permita que eso se transforme en una perturbación que te perturbe la mente todo el tiempo. Y eso te impide orar y estés pensando, ¿qué va a pasar de esto? ¿Qué va a pasar de mi familia? ¿Qué va a pasar de...? No. Encomiéndalo a Dios, entrégaselo a Dios. Dios sabe. Pero que eso no te perturbe, eso no te entristezca, eso no te aflija, sino que tú le digas, Señor, sé que están en tus manos, no me voy a afligir, están en tus manos. Si están en tus manos, Señor, yo sé, Padre, que tú vas a hacer la obra. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Escuche. Entonces la palabra de Dios dice, para que ellos sean librados de hombres perversos. Escuche, la palabra cuando uno dice perverso, la mente humana tiende a pensar algo terrible, pero la palabra perverso en el original, ¿sabe qué es? Es ser una persona incorrecta y desviada. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de Balaam, que azotaba la burra y el ángel se le presentó y el ángel le dijo, he salido como adversario para resistirte porque tu camino es perverso? ¿Qué quiere decir? Tu camino es incorrecto. Esto que estás haciendo es incorrecto. No es correcto. Porque ¿cuál fue lo que hizo Balaam? Balaam no tenía que haber ido porque Dios le dijo que no vaya, pero él tomó ese camino. ¿Por qué? Por la codicia del corazón, porque le iban a dar dinero. Entonces él dijo, salí como adversario tuyo, el ángel, porque tu camino es perverso. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra perverso? Incorrecto. También, que es incorrecto el camino, que es un camino torcido. Entonces está hablando de hombres perversos, extraviados, de camino torcido, que no están en la palabra, que la palabra de Dios no está fluyendo y corriendo, porque hay hombres perversos que se están oponiendo a esta verdadera palabra, con las falsas enseñanzas, con las herejías. Amén. Entonces le dice hombres perversos y malos, con un corazón lleno de malicia, con un corazón lleno de maldad, que solo desean hacer daño a la persona. ¿No te ha pasado que alguien te quiere hacer daño? Y a través de algún pariente con el corazón lleno de maldad desea algo malo sobre tu vida, desea algo que te ocurra, algo que pase. Es porque en el corazón de ellos hay esa maldad, esa malicia diabólica. Te ven bien, te ven que Dios te está prosperando, te ven que por ahí cambiaste tu autito con sacrificio y esfuerzo y Dios te bendijo, te ven que las cosas van avanzando y el corazón malvado desea lo malo, desea que se le rompa, que se le arruine, que se le funda el motor. Y esto es porque el corazón es así. Entonces, la oración no solamente era para que fluyera la palabra, que sea glorificada, que trajera un cambio, sino que también Dios preservara y guardara a esos cristianos de estos hombres, de las doctrinas, de las palabras engañosas y mentirosas. Está hablando Pablo, del corazón lleno de maldad, que la iglesia estaba resurgiendo, estaba siendo transformada, estaba cambiando por el poder, pero también había diferentes clases de corrientes doctrinales que querían mezclarse en la iglesia y decir, no, no es así lo que Pablo dice, enseña. Entonces tenían que orar porque había una actividad demoníaca, tenían que tener las armaduras para atacar, para tener el escudo, para los dardos de fuego del enemigo espiritualmente. No pasa eso hoy en día con tu vida. No tienes que tener hoy la vestimenta para resistir cuando viene el diablo a bombardearte en tu mente, a lanzar cosas en tu mente, en tu corazón. Tienes que tener el escudo, tienes que tener el yelmo, tienes que tener, aleluya, las sandalias
coraza de fe. Dile al que está a tu lado que hoy el Señor te vista, hermano, y a mí también. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Segunda de Tesalonicenses. Estamos nosotros en ese libro. Estamos leyendo primera y segunda para dar todo el contexto de lo que está pasando aquí, en esta palabra. ¿Cuánto dicen amén? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Por qué debemos de orar? Para que no caigamos en manos de estos hombres como perversos, incorrectos y malos. Miren lo que dice el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, verso 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que nadie te mueva de tu manera de pensar. Que nadie te mueva de lo que tú estás recibiendo en cuanto a la palabra de Dios, a la doctrina, a la enseñanza de la palabra. Hoy hay muchas corrientes, como estamos hablando. Hoy hay muchas corrientes doctrinales. Algunos creen que la salvación se pierde, otros que no. Otros creen que no hay recasamiento, otros dicen sí, que se pueden. Entonces hay hoy una corriente de puntos bíblicos doctrinales que llevan a confundir muchas veces a la iglesia. Pero muchos los hacen por su propio beneficio y a conveniencia de ellos. Pero si realmente ellos profundizaran y entraran en las escrituras de una manera profunda, se entenderían que las cosas que Dios habla es claro. Y a veces hay palabras tan claras, no necesita tanta interpretación espiritual o revelación, que son cosas claras que Dios dice. Pero a veces le buscan, como se dice el dicho del mundo, la quinta pata al gato para meter algo que no es realmente lo que Dios está hablando. Por eso hay que orar. Le dijo Pablo, oren iglesia. Primero, oren por nosotros, para que la palabra de Dios fluya, que fluya en ustedes, que siga corriendo, que no se detenga, que esta palabra que viene de Dios, aleluya, traiga glorificación, como ha hecho en ustedes, que esta palabra, cuando ustedes la hablen, amados Tesalónica, esa palabra traiga fruto, esa palabra convenza al pecador de pecado y haya arrepentimiento como lo hubo en ustedes, que dejaron los ídolos y se volvieron al único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Ni te os conturbéis, ni te dejes confundir, perturbar, sea por espíritu, sea por otra palabra, sea por carta, como si fuera de nosotros, dice. Y que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía. Hoy no hay una apostasía tan grande en el ámbito evangélico, no hay mucha gente que está apostatando. ¿Qué es apostatar o qué es apostasía? Abandonar la verdadera fe, que es en Cristo Jesús. Eso es apostasía. Dejaron los principios de Dios, la palabra verdadera, la palabra inspirada por Dios, y cambiaron. Hay muchos apóstatas en este tiempo. Hay mucha apostasía. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Antes que venga el hijo de la perdición, primero vendrá el engaño y la apostasía. Y luego, ¿quién es ese hijo de la perdición que habla aquí? ¿Sabe quién es? El anticristo, el diablo, Satanás, que va a tomar a una persona, y esa persona es el anticristo. Claro, influenciado por el diablo. El diablo es el que maneja el títere. ¿Quién es el títere? El anticristo. El diablo lo maneja con su poder y su mano, y va a hacer todo lo que le pide que haga. Que Dios nos guarde, como dijo Pablo aquí. ¿Cuánto dicen amén? Que Dios nos ayude
iglesia. Para que seamos librados. Decía que al lado que Dios nos ayude y nos libre de todo perverso, de todo hombre que está extraviado, de toda persona que está en lo incorrecto, que Dios nos libre. A veces los hermanos me cuentan que hablan con hermanos, con creyentes, con personas. Y ya cuando le hablan, ya se dan cuenta cuál es la condición y muchos saben el camino que están tomando. El camino liviano, el camino fácil, la falta de santidad, la falta de compromiso, de búsqueda, el servir a Dios de una manera así como así nomás, y sabemos que no es así. Y a veces ustedes les hablan, sé que porque algunos me han contado que le han hablado, le han predicado, le han dicho, no, pero la Biblia dice esto, y ahí ya, no están así como ustedes les dicen, como les enseñan. ¿Por qué? Porque tienen su mente bajo esa influencia, bajo esa enseñanza. Amén. Que está torcida, que está extraviada. Pero anda a hablarle de santidad, anda a hablarle de dejar el pecado, anda a hablarle de vivir una vida como a Dios le agrada. Muchas veces se justifican, no, pero nosotros no somos santos, Jesús era el único santo, el único perfecto, el único, claro que el Señor era el único perfecto. Pero Dios demanda a su pueblo que vivamos de una manera santa, de una manera apartada para Él, de una manera piadosa. Amén. Entonces por eso a veces muchos de los que están aquí o ustedes se van a cruzar con personas y no van a tener ese feeling espiritual, esa relación espiritual, porque hay otra clase de palabra. Entonces eso te va a llevar ¿a qué? A que muchas veces no compartas con personas así, porque sabes que va a haber problemas. Y es mejor antes que haya problema y se cargue tu corazón y se cargue el corazón del otro que no compartas nada. Y te quedes y compartas con los que realmente están en la misma, como decir, sintonía espiritual y con lo mismo que están recibiendo. Amén. Gloria a Dios. ¿Me va siguiendo? Amén. Van a haber cambios de opiniones. Amén. Van a haber cambios de opiniones. Sí. Pero sabemos que esas opiniones no son cristocéntricas, no son basadas o guiadas por la palabra de Dios. Amén. Entonces que Dios nos libre de hombres perversos, malos. Y miren cómo dice, porque no es de todos la fe. Decía que está a tu lado, la fe no es de todos. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya lo habla el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan, mas tengan ¿qué? Vida eterna. Y la luz vino al mundo, y muchos rechazaron la luz, no creyeron. Entonces, ¿cómo van a ser esas personas condenadas por rechazar? O sea que la fe no es para todos. Amén. El deseo de Dios, como dice Pedro, es que todos procedan al arrepentimiento, que todos se salven. Pero aquí dice que la fe no es para todos. Aleluya. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no vemos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Porque estos hombres perversos han sido levantados para oponerse a Dios, como el anticristo que se opone. ¿Quién fue hijo del maligno en el principio? Caín. Caín fue utilizado por el maligno para matar a su hermano Abel. Y él fue sellado con un sello para que nadie lo mate. Fue sentenciado. ¿Quién fue otro maligno que se dejó influenciar por el maligno? Judas, que entregó al Señor. El apóstol del Señor. Y lo traicionó y lo entregó. Y así podemos ver a lo largo de la historia muchos hijos del maligno. Así como, escuche, como Dios tiene hijos, el maligno también tiene hijos. Así es. La gente que se entrega a la brujería, la gente que se entrega a la hechicería, la gente que se le ha predicado el evangelio y no quiere salir de ese ámbito, son hijos del maligno. Y quieren persistir en ese ambiente, quieren persistir siguiendo practicando la brujería, la hechicería. El diablo le dice, sírveme y yo te voy a dar esto. Claro, al principio parece que le da todo, al principio parece que están prosperados, pero el fin del diablo es robarle el alma. Amén.
El diablo les promete honores en el infierno. No, ustedes van a estar en un lugar de privilegio. Se van a estar quemando vivo en el lago de fuego. Así es. Entonces, ¿qué dijo Pablo? ¿Para qué hay que orar también? ¿Solo para que corra la palabra y sea glorificada? No, para que seamos librados. Amén. A veces puedes escuchar una palabra y esa palabra te puede gustar, emocionar. Pero puede ser una palabra que no tenga el contenido, no tenga la masa, la harina pura de Cristo, tenga levadura. Parece muy similar, parece muy buena, parece que habla mucho de Cristo, pero el fin tiene y contiene otra cosa. Entonces tenemos que orar para ser librados. Amén. No solamente de las falsas enseñanzas, de los hombres perversos, de los hombres malos. Que Dios nos ayude. Que nos guarde de todo mal. Miren lo que dice Daniel. Vaya conmigo. Y a su nombre. ¿Cuánto están aprendiendo en esta mañana? ¿Cuánto están recibiendo en esta mañana? Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto están comiendo la palabra en esta Amén, mañana? gloria a Dios. Aleluya. Y le van a pedir en esta mañana al Señor, en esta mañana que fluya esa palabra en su interior, que en esta mañana se glorifique en su vida en esta mañana. Amén. Y que Dios, como hoy nos habló hace un momento, que quite todo estorbo va a ser quitado. Amén. Todo estorbo que estaba estorbando tu vida en esta mañana, Dios lo va a quitar. Libro de Daniel capítulo 6, vamos a hablar de alguien. El mal quería venir sobre Daniel, la muerte, los malvados, los perversos, los hombres malos, los sátrapas de aquel tiempo querían que Daniel muriera. No quiere eso el diablo con tu vida cuando tú haces las cosas bien y quieres buscar a Dios. Cuando tú quieres comprometerte con Dios, el diablo no va a levantar a personas para que fracases en el propósito, para que te pongas mal, para que te pongas triste. Sí, va a levantar. Como pasó con Daniel. Daniel no se contaminó con la comida del rey. Daniel fue diferente a los sátrapas de aquel tiempo, a los magistrados era diferente, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Estaba en Babilonia, pero Babilonia nunca entró en su corazón. Estaba en Babilonia, pero Babilonia nunca tuvo parte de su vida. Hay gente hoy, hay cristianos que están en Babilonia y Babilonia es parte de ellos. Amén. Están en la tierra prometida, están en la iglesia, pueden estar escuchando la palabra, pero Babilonia sigue estando en el corazón. Que Dios nos ayude. Daniel estaba en Babilonia, fue llevado como cautivo, porque era alguien que era inteligente, alguien que tenía capacidad. Pero Babilonia nunca le entró en el corazón. Decirle, Señor, guarda mi corazón en esta mañana, que nunca Babilonia, que nunca Egipto entre en mi corazón. No permitas que Babilonia y Egipto entre en mi vida, en mi corazón, Padre. En mi pensar, en mi pensamiento, no. Solo quiero estar en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, que eres tú, es tu persona, es Cristo. Mire lo que dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido formado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Qué hacía Daniel? Ya conmigo oraba. Ya conmigo oraba de rodillas. En dirección a Jerusalén, abría la ventana y levantaba las manos en dirección donde estaba el templo. Y oraba y daba gracias a Dios, como lo solía hacer siempre. Esto lo hacía siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Y dice que ahí había un edicto que todo aquel que pidiera a su Dios tenía que morir en el foso de los leones. Y Daniel dijo, no me importa, prefiero morir antes de dejar de orar. Prefiero ir al foso de los leones, que me coman los leones, pero no voy a dejar de orar, no voy a dejar de clamar, no voy a dejar de rogar, de pedir a Dios. Aleluya. Daniel no tuvo miedo a la muerte. Hay gente que tiene miedo, hay hermanos que son temerosos, hay hermanos que a veces me han dicho, hermano, no voy temprano al culto porque tengo miedo a los ladrones. ¿Acaso no tenés un Dios poderoso que envía a su ángel que acampa alrededor de aquellos que le temen y le defienden? Dios, ¿por qué muchos no toman la palabra? Y tengo miedo, pastor, a la mañana, es de noche,
Tengo miedo de levantarme a las 4 y ir a mirar, es de noche, es oscuro. ¿Dónde está la palabra que corre en tu vida? Nos dice que el ángel estará a tu lado. Nos dice que el ángel te va a guardar, te va a defender. Gloria, santo eres. Ay, estoy preocupado por la economía. Nos dice que Dios es tu sustentador, el que te va a sostener. Nos dice Dios que no hay justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y Daniel estaba ahí. Y fueron al rey estos malvados, hombres malos, perversos, de mal corazón, aleluya. Y le dijeron, oh rey, vive para siempre. Daniel, el que está ahí, siendo parte del reinado, no obedeció tu edicto, Daniel. Estoy contando la historia que tú has mandado. Y él estuvo orando. Él estuvo pidiendo a su Dios. El rey Darío tenía mucha estima a Daniel, lo amaba a Daniel. Daniel era muy amado por el rey. Una persona que el rey lo amaba. Halló mucha gracia delante del rey. Qué bueno es eso, ¿no? ¿Por qué bueno era eso? Porque Daniel era de testimonio. Amén. Gloria a Dios. Daniel era honesto. Aleluya. Mientras los otros se aprovechaban de las riquezas del reinado, Daniel era honesto, era transparente. No se quedaba con nada de lo que era del rey Darío, sino que cuidaba, lo administraba porque era gobernador. Le daba interés para que el reinado creciera, pero los otros sátrapas, malvados de corazón, bajo la avaricia, le robaban, le quitaban. Y Daniel siempre se mantuvo, por eso Daniel era muy amado por el rey, no solamente por Dios, sino por el rey, Amén. el rey Darío. Qué bueno que haya hermanos así, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Primero que amen a Dios, pero luego que amen a sus hermanos, a sus pastores, que sean transparentes, que sean sinceros, que sean honestos. Amén. Eso Dios lo ve con gran estima. Sí. Eso Dios lo ve con un gran valor, que uno es fiel primero a Dios, claro, y luego también es fiel a los hombres, a los pastores, si aman entre los hermanos, que son transparentes, son sinceros, no andan en mentira, ocultando, no andan diciendo verdades a media, parte de verdad y parte de mentira. Amén. Gloria a Dios. Y Dios ve, ¿por qué era tan amado Daniel en el reinado de Darío? Por eso. ¿Y por qué Dios lo tenía en gran estima a Daniel? Por eso. Levanta tu mano y conmigo, Señor, haz que sea como Daniel. Quiero ser como Daniel. Quiero tener esos atributos que tenía Daniel. Ser fiel a Dios y fiel también al rey como lo fue Daniel. Transparente, aleluya. ¿Cuánto dice amén? Amén. Entonces la Biblia dice, escuchen, verso 17, lo echaron a Daniel. Verso 16, entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo, Daniel, el Dios tuyo a quien continuamente sirve, Él te libre. ¿Y qué decía? Que Pablo que dijo que oremos para que seamos, ¿qué? Librados. ¿Qué le dijo este rey que amaba a Daniel? El Dios, aleluya. ¿Por qué tiene que correr la palabra? ¿Por qué tiene que correr la palabra en nosotros y tiene que ser glorificada? Porque también Dios nos va a librar de estos hombres perversos, como libró a Daniel, aleluya. ¿Qué le dijo el rey Darío? El Dios a quien tú continuamente sirves, te libre, Daniel. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que te libre, Daniel. Que te libre, Daniel, ese Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escucha. Y el rey se fue muy triste a su cámara a acostarse. Dice que entró en ayuno, no pudo comer, no quiso escuchar ninguna clase de música, sino que se fue triste. Porque él en un momento quiso librar a Daniel, pero los otros escuchen, miren lo que hicieron estos perversos y malvados. Rey, no puedes cambiar el edicto. Tú lo firmaste, esto es algo que tú no puedes volver atrás, porque está sellado. Y cuando un rey sellaba con el anillo, no podía volver atrás, porque ya era un edicto firmado por él mismo. Pero estos malvados hostigaron y habrán perturbado a Darío. No. Entonces Darío tuvo que hacer lo que él promulgó.
y echó a Daniel en el foso de los leones. Y él se fue muy triste. No ayunó, no hubo instrumento y encima estuvo en vigilia, porque dice que perdió el sueño. Habrá pensado toda la noche en Daniel. Desde el momento que lo echó en el foso de los leones, dijo: Daniel ya no está más, se murió, los leones lo comieron. Pero se levantó muy de mañana, escuche, esto es tremendo, y fue rápido, apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con una voz muy triste. Lo llamó, le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel responde al rey y dice: oh rey, vive para siempre. Porque le decían, los hombres le decían a los reyes, a los humanos: rey, vive para siempre, larga vida para el rey. No solamente honraba al rey celestial, sino que al rey Darío: vive siempre, rey, que tenga muchos años de vida para gobernar. Vive rey para siempre, le dice Daniel, aleluya. Entonces se alegró el rey, aleluya. Escucha el verso 22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho, escuchen, dijimos que Dios nos guarde de hombres perversos y de hombres malos. Dice: no he hecho nada malo ante ti. Dios guardó a su siervo, a su profeta, porque él era inocente, aleluya. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en Tesalonicense? Que Dios nos libre de hombres perversos y malos. ¿Cómo eran los zápatas? Malos. ¿Cómo eran estas personas contra Daniel? Malas. Querían verlo muerto. No soportaban a Daniel. Pero Dios lo guardó. Gloria a Dios, aleluya. El que es fiel a Dios, Dios lo guarda de la mentira, del engaño. El que ora para que la palabra fluya en su interior, Dios lo va a guardar de la apostasía, lo va a guardar de la herejía, lo va a guardar de caer en manos de hombres que estén pervertidos y perversos, errados y extraviados. Dios lo va a guardar y nos va a traer a hombres que apacienten, aleluya. Dice Jeremías: os daré pastores que apacienten con inteligencia y sabiduría, y que velen por vuestras almas, aleluya. Ayúdanos, Señor. Salmo 1, vamos rápido. Hoy tiene tiempo, hoy hacemos los cultos de una vez, no hay tiempo. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana? Gloria a Dios. ¿Seguimos? Sí, siga. Gloria por los que quieren que sigamos. Aleluya, siga hasta Algunos dicen: pastor, termina ya. hasta la tarde, hasta las 5, creo. Gloria, amén. Bueno, Algunos dicen: no, tengo hambre. Está el malcriado sonando. ¿Qué malcriado acá? Este malcriado está ahí. Está pidiendo algo el malcriado. No, lo que quiere ese malcriado, nada. El Espíritu quiere. amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Salmo capítulo 1, verso 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, que dice, perecerá. Amén. Esto es el fin de ellos. No se van a levantar. Estamos hablando de las personas malas que realmente ya tienen en su corazón eso y no quieren cambiar. Porque vio que hay personas que son malas. Son malas. Sí. Personas dañinas, personas que hacen el mal. Sí. Y
conocieron o le hablaron de Cristo, y no, vete con tu Cristo, vete con tu Evangelio, vete con tu... No saben nada. Y a veces son malas, le hacen daño, hieren con las palabras. ¿Cuál es el fin de ellos? No es que Dios no los ame, no es que Dios no los quiera, no es que Dios no haya muerto por ellos, no. Sí, Dios murió por ellos, pero su corazón está así. Y ellos tienen tanta maldad que no quieren soltar eso. ¿Cuál es el fin? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no se van a levantar los malos en el juicio. No tendrán nada que decir, tendrán la boca cerrada y callada, porque a ellos se les dio oportunidad. Ellos no van a poder decir nada. Aleluya. Los pecadores no se podrán levantar en la congregación, los malos, aquellos que viven haciendo lo que les place todo el tiempo, no podrán levantarse. Así es. Escuche cuánta gente vemos nosotros de la propia iglesia, que estaba en la iglesia y no se puede levantar. ¿Por qué no se puede levantar? Porque hay hermanos que vienen a la iglesia que conocemos de años y no se pueden levantar. Porque están enredados en los pecados y no quieren soltar los pecados. Los pecados los tienen tan absorbidos, está tan fuerte el pecado en ellos que no lo pueden soltar. Entonces no se podrán levantar en la congregación de los justos. Y no es que Dios no tenga el poder para levantarlo. Dios tiene el poder para levantar lo que sea. El que está muerto vivirá en él, dijo él. Pero es una cuestión de decisión. Es una cuestión de entrega, es una cuestión de que yo tome la decisión de entregarme realmente. Amén, gloria a Dios. Y tú vas a poder orar, pero si la persona no toma la decisión, porque esto es cuestión de libre albedrío, tú decides. Y si la persona no decide levantarse y de abandonar el pecado, estará siempre muerto en pecado. Vendrá a la iglesia, pero estará en pecado. Y yo muchos me han hablado y me dicen, pastor, me cuesta tanto. Y claro, te va a costar si no soltar el pecado. Si vos no soltás el pecado, claro que te va a costar. Si vos le das rienda suelta a tu carne y a lo que a vos te gusta, claro que no vas a poder levantarte. No es que Dios no tenga el poder para levantarte. Dios depende que tú le colabores y que tú sueltes eso de una vez por todas y que te afirmes en el Señor y vas a ver cómo Dios te va a levantar, te va a cambiar y va a romper toda esa maldición. Amén, gloria a Dios. Porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, dice, va a perecer. Capítulo 10 de Salmo, mire lo que dice el Salmo 10. 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Uy, el malo. Escuche, ¿sabe cuando hablamos de malo? No hablamos solamente, escuche. Le quiero enseñar esto. No hablamos simplemente de personas con ese corazón. Hablamos también del hombre caído. Porque el hombre caído es malo. Ese hombre y esa mujer que tú tienes combatiendo todos los días de tu vida no quiere saber nada con Dios. Quiere los deseos de la carne. Eso es malo. Se opone al espíritu, la carne. La carne es mala. Se tornó mala por el pecado. En el hombre no hay nada bueno. Bueno es Dios. Y todo lo que nosotros, escuche, hacemos en buenas obras no es porque nosotros somos buenos como personas, es porque Dios coloca eso y por medio de Él se hace. Porque en sí no somos buenos. ¿Me entiende? Amén, gloria a Dios. No somos buenos. Bueno es Dios que de su esencia y de su amor que fue derramado en nosotros hace que nosotros hagamos las buenas obras. Es Él a través de nosotros, no nosotros. Como hoy decía la pastora, hay partes que son oscuras dentro de la vida de la persona. Todo eso viene de lo malo, está mezclado. Entonces, ¿qué dice? Que el malo por la altivez, miren lo que hace la altivez de una persona, lo que hace la arrogancia. Y vamos a hablar en cuanto a la iglesia, la vida espiritual, cuando la persona vive en la carne, cuando la persona vive no buscando a Dios, vive en ese hombre malo, vive en ese hombre caído.
Y esa altivez, esa arrogancia, ¿qué hace? Lleva a que no busquemos el rostro de Dios. La reprensión, la exhortación, las palabras que vienen, que nos golpean como espada y entran, o vienen como martillo, a veces son fuertes y a veces el hombre natural, el hombre caído, resurge y se enoja. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios escuchen lo que dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y todos sus caminos, verso 5, son torcidos en todo tiempo. ¿Cómo son los caminos del hombre malo? Torcidos. El que anda en la carne y vive en la carne, su camino siempre va a estar torcido. El que no vive recibiendo la palabra, humillándose, pidiéndole perdón a Dios, buscando el rostro de Dios, su camino como será torcido. Porque va a operar el hombre malo, la naturaleza malvada, la naturaleza caída que no tiene nada bueno. Aún el amor que no tiene a Dios esa persona es malo, porque el amor dura un momento y después los matrimonios o las parejas se defraudan, se traicionan. Entonces ese amor fue por un momento, pareciese que fue bueno, pero se terminó tornando malo, dañino, luego en un tiempo adelante, porque no estaba Dios, porque no se ama con el verdadero amor que es de Dios. Que Dios nos guarde. Decirle al que está a tu lado que el hombre malo en tu interior no resurja, decirle, hermana, que el hombre, que la mujer mala, que la mujer caída no resurja, porque ese hombre malo, esa mujer mala va a echar a perder el buscar el rostro de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y Salmo 23, mire lo que dice. El Salmo 23, ya lo hemos leído el otro día. Hablando del mal. El Salmo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré que mal alguno. Porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en sombra y valle de muerte, no temeré mal. Decía que está atrás, no temas del mal. El mal lo vas a vencer con el bien, como dijo Pablo. El mal lo vencerás con el bien. Y ahora entiende que el mal no simplemente es algo malo que uno hace, es un pecado que hace daño. El mal también está en el hombre caído. Vence al hombre caído con el bien y la misericordia te seguirán todos los días. El bien representa al hombre creado en Cristo Jesús. El bien es aquel que se deja edificar por la palabra de Dios, por la presencia de Dios. Y a su nombre. Gloria. Escuche. Solamente vimos verso 1 y verso 2, todo lo que estamos explicando aquí. Vamos a leer, no voy a poder dar todo. Vamos a dar el verso 3. Pero fiel es el Señor. ¿Qué es Dios? Decía que de otro lado, hermana, Dios es fiel, hermano, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Y qué dice que iba a hacer Dios? Que nos iba a afirmar. Él va a afirmar. Decía el que está a tu lado, Dios te va a afirmar. Va a afirmar, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará. ¿Qué es afirmar? Es poner nuestros pies sobre peña, sobre roca firme. Es un terreno donde hay firmeza, donde podemos estar firmes. Dios no quiere que estés en el lodo o en el pantano cenagoso que te hundas. De ahí Dios te ha rescatado. Por eso David dice, estaba en el lodo cenagoso y ahí el Señor me rescató. Ahí el Señor extendió su mano y me sacó y me puso sobre peña firme, puso sobre un lugar firme. ¿Qué es lo que Dios nos dice con esto? Que Dios es fiel, pero nosotros tenemos que ser firmes. Tú tienes que ser firme en tu convicción. Tú tienes que ser firme en tu modo de proceder, tienes que ser firme en tu modo de pensar. Tú no te puedes dejar mover fácilmente, si no, no hay firmeza.
pensamiento, en tu mente, no te puedes dejar confundir, no te puedes perturbar por cualquier situación, no hay firmeza espiritual. ¿Y qué dice? El Señor os afirmará porque Él es fiel. Aquel que ora, aquel que deja correr la palabra, aquel que es glorificado, el Señor te va a librar no solo del perverso, de lo malo, sino que te va a afirmar tu mente, tu corazón, tu pensamiento, tu vida espiritual será firme. Aplauda al que vive. Y a su nombre. ¿Por qué no hay firmeza en tu mente? Porque deja que tu mente sea bombardeada. ¿Por qué tu mente no está como mente de Cristo? Porque tu mente está siendo introducida, dardos del maligno y te está turbando. Entonces tu mente no está firme en el Señor. No tienes la palabra en tu mente que haga repeler, que haga que eso salga de tu mente y tenga la mente de Cristo. Porque tenemos armas poderosas para destruir fortalezas. ¿Cuánto dice la Biblia eso? ¿Qué dijo David? Que aunque él ande en valle de sombra y de muerte, no va a tener miedo de mal alguno. No va a temer. Decía que está a tu lado, ¿hay algo que te atemoriza, hermano? Preguntarle, hacer esa pregunta. ¿Hay algo que te hace tener miedo? ¿Cuál es el miedo que tienes? ¿Le tienes miedo a tu esposo que te... Sí, porque hay unas hermanas que no tienen a su esposo creyente y tengan miedo. Ora y vas a ver cómo se va a sujetar ese demonio. Ora y vas a ver cómo ese demonio que lo toma para querer hacer algo no va a poder tocarte. Pero no tengas miedo. Tenga al Señor tu Dios, no al hombre. ¿Tienes miedo a la situación actual económica en tu vida? No temas. ¿Tienes miedo a una enfermedad que está en tu cuerpo? Que parece que dice, bueno, tantas palabras, el pastor me ora, el profeta me ora, un poco, a veces estoy bien, a veces, bueno, me desarreglo de vuelta. Pero tienes la firmeza de lo que Dios te dijo, lo que Dios te está hablando, lo toma y dice, amén, estoy sano, Señor, estoy sano. En algunos la sanidad va a ser progresiva. En algunos la sanidad es automática y en otros va a ser progresiva, porque hay muchas cosas que Dios tiene que ir limpiando, tiene que ir hablando, tiene que ir sacando, tiene que ir restaurando, tiene que ir cortando maldición. En algunos va a ser progresiva la sanidad, pero en otros va a ser ya, rápido, automático. Aleluya. Pero en el proceso de esperar la sanidad completa en tu cuerpo para servir al Señor, séle fiel. Amén. Y declara la palabra, Señor, tú me estás sanando, estoy sano, pero me vas sanando progresivamente, gloria a Dios. Cada vez me estoy sintiendo mejor, cada vez ahora, Señor, mis rodillas están mejor, ahora mis piernas, mis huesos, Señor, están mejor. Aleluya, voy progresivamente siendo sanado, pero gloria a Dios porque tú lo estás haciendo, Señor. Gloria al nombre del Señor. Ningún mal te tocará. Amén. Porque la vara y el callado nos infundirán aliento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué va a hacer Dios ya conmigo? Me va a afirmar. Decía que está todo, Dios te tiene que afirmar. Te va a afirmar, te va a establecer. Aleluya, 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 aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Dios te va a afirmar. Dile al que está a tu lado, hermano, Dios te va a afirmar. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea. Escuche. Bendito Dios. Y dice que te guardará del mal. Te va a afirmar y te va a guardar de qué? Del mal. Del mal. Decir, hermano, no solo Dios te quiere afirmar en esta mañana, sino que Él sabe que hay cosas en cuanto vienen para mal para tu vida. Porque Dios sabe lo que puede pasar mañana. Yo no, Él sí. No tengo el diario del lunes, no tengo el diario de mañana, no, pero Dios sí, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces hoy estás aquí recibiendo esta palabra
Porque mañana puede venir algo malo contra tu hijo. Pero ¿qué dice Dios que nos dijo el día domingo? Que Él nos guardará y nos afirmará. Que dijo Dios que nos va a afirmar. Que nos va a afirmar cuando venga lo malo mañana. Recuerda, el Señor te recordará esta palabra y te va a decir: hey, no temas, porque yo te dije que te voy a afirmar y te dije que voy a guardarte del peligro. Y si estás en peligro, no temas, porque Dios ahí extenderá su favor, su misericordia. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces Dios te guardará, Dios te sostendrá, Dios te levantará, Dios te pondrá sobre peña firme. Y a su nombre, Dios nos va a guardar en esta mañana. Pero va a afirmar tu corazón, tu mente. Va a afirmarte en tu vida espiritual. Va a afirmarte en el deseo que te vas a... Hoy el Señor va a colocar en tu vida. Él te va a afirmar en ese anhelo, en ese deseo. Te va a afirmar para que siga, para que no te detenga. Cuando venga la lucha, el Señor te va a guardar, te va a proteger. El Señor te va a afirmar tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Escuchen lo que dijo Pablo, todo lo que enseñamos. Pablo dice: tenemos plena confianza. ¿En quién? Primero en el Señor. Y también Pablo creía en los hermanos. Creía en ese pueblo, en esa iglesia, que ellos iban a hacer lo que Pablo le estaba diciendo. No era Pablo, era Dios, pero era utilizado Pablo para transmitir el mensaje. Amén. ¿Qué dice? Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Aleluya. Decía el que está a tu lado: esta palabra la vas a vivir, la vas a tomar, la vas a practicar todos los días de tu vida. Y vas a hacer como el Señor nos está hablando. Y vas a hacer como Dios te está hablando en esta mañana por boca del pastor, de su siervo. Lo vas a hacer porque no es el pastor, es el Señor. Es el Señor que nos está hablando. Y si nosotros hacemos esto, lo que Dios nos está mandando, dice que el Señor va a encaminar nuestros corazones. Decide: Dios está encaminando tu corazón hacia Él en esta mañana. Aleluya. Él está encaminando el corazón. Él está encaminando el corazón hacia Él. ¿Por qué le tiene que encaminar el corazón? Porque el corazón muchas veces se turba, se aflige, se desvía, se carga. El corazón muchas veces no está limpio. Entonces, para que sea limpiado, tiene que ser direccionado hacia Él. Él quiere encaminar nuestro corazón. Decirle: Señor, encamina mi corazón hacia ti en esta mañana. Levanta tu mano y decir: si mi corazón estaba frío, si el Señor encamina el corazón hacia dirección a Él, si estaba frío, lo va a prender fuego. Si estaba insensible, va a poner sensibilidad, porque lo va a llevar camino hacia Él. Lo va a direccionar hacia Él. Decide: Señor, mi corazón estaba apagado, estaba frío. Tú sabes cómo está tu corazón, tú sabes cómo está tu espíritu, tu vida. Mi corazón estaba desanimado, mi corazón estaba sin poca fuerza, mi corazón estaba, Señor, aleluya, que no podía más, parece. Pero en esta mañana, encamínalo hacia ti. Encamina mi corazón hacia ti en esta mañana, Señor. Y si en esta mañana tú encaminas el corazón, voy a amarte más. Y si encaminas mi corazón hacia ti, Señor, mi corazón se encenderá con el fuego del primer amor. Si mi corazón es encaminado hacia ti en esta mañana, Padre, este corazón que está a medias, este corazón, aleluya, no será más un corazón a medias, será un corazón completo, entregado. Y si este corazón es de piedra, voy hacia ti, porque solo tú lo puedes cambiar y poner un corazón de carne. En esta mañana Dios está encaminando el corazón de su pueblo en búsqueda, en dirección hacia Él. Recibe en esta mañana esta palabra. Levanta tu mano y recibe, porque Él está encaminando el corazón. Él está colocando ese deseo. Decide: Señor, si encaminas mi corazón, vas a colocar deseo, vas a colocar el anhelo, vas a colocar oración, vas a colocar la palabra, vas a colocar ayuno, vas a colocar ese deseo en mi espíritu.
pasividad, no a la apatía, no a la rebeldía. No, el camino que el Señor está encaminando a tu corazón es a la obediencia, al arrepentimiento, a buscarlo a Él de todo corazón en esta mañana. Por eso le dijo el profeta Jeremías a su pueblo: y cuando me busquen, me van a buscar de todo vuestro corazón, entonces yo seré hallado por vosotros, porque me buscaréis de vuestro corazón, porque el corazón fue encaminado hacia Dios, a buscarlo de una manera profunda, a buscarlo de una manera muy profunda en esta mañana. Recíbelo, recibe. Hay un cambio de corazón, hay un cambio de corazón, hay un correr de la palabra en esta mañana. Ahí está, suelta esa lengua, libera el espíritu, porque tiene que correr esa palabra, tiene que ser glorificada esa palabra. En esta mañana fluye esa palabra de tu boca, fluye. Tiene que correr esa palabra. Ahí corre, Padre, corre como ríos de agua de vida, corre como ríos de agua de vida en esta mañana. Glorifica. Que dijo, ora. Si ora, va a correr esa palabra, va a correr, va a ser glorificada en tu vida, va a haber cambio en tu vida en esta mañana. Ahí está la presencia de Dios. Los cristianos que oran, los creyentes que buscan, los creyentes que adoran, los creyentes que son encaminados sus corazones. La palabra fluye en esta mañana. Nunca nada más. No va a haber más apatía, no va a haber más desolación, no va a haber más eso que te quiera afligir en esta mañana. Tómate de esta palabra que Dios te está hablando en esta mañana. ¡Ay, qué salvacanda! Dios está quitando el estorbo también en esta mañana, como nos habló. Está quitando ese estorbo que impide que el camino del corazón sea en dirección a Dios. Está quitando el estorbo en esta mañana, el estorbo que Satanás colocó. Está quitando esa falta de perdón, está quitando esa amargura, está quitando ese dolor, está quitando esa opresión diabólica, la está quitando el Señor en esta mañana. Recíbelo en esta mañana. Está quitando en algunas hermanas, en algunos hermanos, preocupaciones por su familia. Es una preocupación, pero se tornó una turbación. En esta manera esa piedra, ese estorbo se ha quitado, y que en esta manera encomiendes a Jehová tu vida, encomiendes a Jehová tu casa, encomiendes el corazón de ellos a Jehová, y el Señor va a hacer. Ahí está, recibe en esta mañana su palabra. Aleluya. Donde no hay amor, coloca ese amor, Padre. Donde hay frialdad en los matrimonios, coloca ese amor en esta mañana, porque dice el último versículo que va a encaminar los corazones hacia el amor de Dios y hacia la paciencia de Cristo. Él va en esta manera a encaminarte hacia su amor y a ser paciente, aprender a esperar lo que Dios va a hacer con tu vida en esta mañana, en este tiempo. Él está encaminando tu corazón hacia esa dirección. Recíbelo en esta mañana. ¡Ay, muy fuerte lo que está pasando en esta mañana! Recibe, porque Dios está encaminando el corazón hacia Él en esta mañana.